vamos a ver cómo podemos operar nuestro equipo con gran eficacia precisamente en afecciones en la zona íntima. Quiero comentarles que los diálogos que he tenido con algunos compañeros en China, algunos compañeros profesionales en la salud, los cuales me han hecho una referencia muy importante de cómo ellos están ocupando la tecnología del uso de terahertz, el infrarrojo lejano, específicamente en estas zonas con gran éxito. De tal manera que ellos me mencionan que económicamente han tenido dividendos importantes, lo cual nos motiva para que hagamos lo mismo de este lado del planeta, acá en Occidente. ¿Verdad? Yo pienso que este tipo de problemas se da a nivel mundial, por lo tanto, quizás tenemos que hacerles un poquito de caso a estos amigos que han tenido a bien, pues ya desde muchísimos años, estar trabajando con este tipo de tecnología. Por lo tanto, bueno, pues su experiencia siempre, siempre va a ser importante. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a verlo, por favor. Quiero que revisen esta publicación. Esta es una publicación muy importante porque aquí nos hace referencia precisamente a un artículo de invitación, ¿verdad? Que nos va a hablar de el estatus sobre el estudio, sobre la investigación que hay ahorita sobre la radiación de terahertz. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que no es un tema aislado, es un tema que se está discutiendo, que se está investigando y que cada día nos está permitiendo tener mucho mayor cantidad, sí, de evidencia que lo que estamos haciendo está bien respaldado por la ciencia. ¿De acuerdo? El infrarrojo lejano, los terahertz en la salud, bueno, han sido aplicados de diversas formas, ¿verdad? Nosotros lo queremos aplicar en la vía directa para mejorar la salud, sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero déjenme decirles que tiene muchos otros usos, como por ejemplo lo que llamamos termografía. Ahorita les voy a presentar un artículo sobre eso, que es un método de diagnóstico de imagenología como tipo ultrasonido, tipo escáner, ¿verdad? Muy importante. Inclusive estaba viendo un artículo que utilizaron precisamente escáner de terahertz para poder detectar armamento ilegal, ¿sí? Armamento ilegal en un transporte, en un camión, ¿no? Entonces hacen una revisión con terahertz. Esto es muy importante por varias razones. Primero, para que se den cuenta de la gran aplicación que se tiene ya en ciencia acerca de esa tecnología. Y segundo, la capacidad que tiene de confiabilidad, ¿sí? Para poder penetrar materiales, en este caso nuestro cuerpo, pero así como pudo penetrar a un camión, ¿verdad? Donde puede detectar precisamente lo que se está buscando, eso nos indica de la capacidad que tiene para poder penetrar materiales. En este caso, bueno, pues nuestro cuerpo va a ser un medio de difusión y lógicamente de beneficios para la salud. Creo que esa parte es sumamente interesante. Realmente la terapia de fototerapia, ¿verdad? La terapia de fototermia, como nosotros la conocemos también, bueno, pues es una tecnología que se conoce más de 80 años, ¿verdad? Los terahertz un poquito menos, casi 40, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver que es sumamente útil para poder restaurar algunos aspectos de la salud. Esto, lógicamente, siempre encaminado en tratamientos integrativos. O sea, tampoco pensemos que es un cúralo todo. Tampoco pensemos que ya porque estamos utilizando terahertz nos vamos a olvidar de que hay aspectos fundamentales para la salud, para su mantenimiento y para su recuperación, como es la alimentación saludable, como es lógicamente el consumo de agua, como es, por ejemplo, el ejercicio físico, como es la parte emocional. O sea, todos estos aspectos van a jugar en conjunto, ¿sí? Algo determinante, ¿de acuerdo? Ahora, los terahertz, la terapia de terahertz, a través precisamente de nuestro dispositivo, como es el Viva Power, vamos nosotros a poder tener ciertas ventajas sobre quien solamente hiciera la parte primaria que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es una herramienta de gran utilidad.
¿verdad? Vamos a ver que el equipo va a contar con algunos aspectos que son superiores definitivamente a lo que pueda existir como competencia. Va a tener una cosa que llamamos detección inteligente. ¿Qué es la detección inteligente? Vea, te lo voy a explicar. El equipo emite precisamente un calor a través precisamente de la actividad que tiene el dispositivo, una diatermia profunda. ¿Me explico? Esta diatermia profunda pues va a generar un calor fuerte, sostenido, penetrante, ¿de acuerdo? Que lógicamente va a ser bien percibido por todo nuestro cuerpo. Sin embargo, puede haber lugares donde este calor no sea uniforme, o sea, en alguna parte del cuerpo se está aplicando la tecnología y no es uniforme. Al no ser uniforme, bueno, entonces vamos a ver que si se siente diferente, por ejemplo, se aprecia menos esa temperatura, pues quiere decir que ahí hay un problema de orden crónico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en esa zona, pues vamos a tratar de darle un poquitito más de tiempo cuando hagamos nuestro barrido, barrido dentro de la terapia. Ahora, por lo contrario, si al pasarlo por alguna parte de nuestro cuerpo, en alguna zona, se siente más intenso ese calor, probablemente ahí hay un problema de orden agudo. De igual manera, quiere decir que ahí debemos de trabajar, ¿de acuerdo? O por lo menos tener un poquito más de tiempo, ¿no? Lo que llamamos nosotros trabajar en punto fijo. Vamos a ver que precisamente esto va a permitir que nosotros nos demos cuenta por lo menos la situación general que tiene la persona en su cuerpo. Lógicamente, esto para quien tenga un poquito más de conocimiento, le va a servir pues para darle otro tipo de rehabilitación, para darle otro tipo de elementos adicionales a su dieta, por ejemplo, suplementación, homeopatía, herbolaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestra tecnología, déjenme decirles que es mucho, mucho, muy importante, ¿sí? Se trabaja de manera integral con cualquier otra cosa. No se contrapone a nada. Realmente sus limitantes, ¿sí? No me gusta decir contraindicaciones porque no tiene contraindicaciones. Podríamos decir que tiene precauciones solamente, sí, son sumamente pocas, sumamente pocas. Por ejemplo, el limitante más grande que yo podría comentarles sería no utilizarlo en la zona pélvica, en la zona genital, en una mujer embarazada, por ejemplo, ¿verdad? A menos, escúchame bien, a menos que la señora ya haya entrado en trabajo de parto, porque esto al generar un proceso desinflamatorio nos va a mejorar precisamente la salida por el canal de parto del bebé, ¿verdad? Pero si todavía no es el tiempo, mejor no ocuparlo en esas partes. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, que no le podamos dar en la espalda, por ejemplo, en las piernas, que generalmente son lugares donde la mujer embarazada pues va a sentirse incómoda, cansada, ¿verdad? Bueno, es quizás el único verdaderamente y contundente momento en el que podemos decir no se aplica. De ahí en fuera va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, una persona con diabetes, bueno, una persona con diabetes que tiene su piel muy sensible, que porque ya quizás ya tiene problemas de neuropatía, bueno, pues entonces nada más hay que tenerlo con cuidado, pasarlo con cuidado, estar revisando que la piel no se lastime por el calor. ¿Me explico? Y el tercero, simplemente a las personas que tienen marcapaso, ¿verdad? Saber si su marcapaso es nuevo, que el médico le diga si puede utilizar equipos que generen pequeñas y bajas frecuencias de electromagnetismo. Si el médico le dice que sí, porque hay los nuevos marcapasos, pues inclusive me han dicho ya algunos compañeros cardiólogos que son capaces de resistir hasta una resonancia magnética. Entonces esto no tendría por qué causarles ningún problema. Sin embargo, pues el que mejor lo puede mencionar es el cardiólogo. Serían las únicas tres precauciones importantes en las cuales yo podría decir el equipo no lo podemos aplicar. De ahí en fuera, realmente no pienso yo, a menos que se me esté escapando alguna, pero creo que no, ¿sí? No tiene ninguna otra, no, ninguna otra precaución. Se puede ocupar con eh, implantes de cualquier tipo, sin problemas, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Ese es otro estudio muy importante precisamente para ver
cómo los dispositivos precisamente de terahertz pues están siendo punto de partida para el estudio de muchas cosas, ¿verdad? Cada día se piensa que realmente puede utilizarse en padecimientos crónicos, en padecimientos que pueden generar algún tipo de situaciones peligrosas para la vida del ser humano, ¿verdad? ¿Qué beneficios puede tener esta terapia? Bueno, déjenme decirles que esta terapia tiene varios beneficios, que es muy importante, porque sabemos que desbloquea los centros de afluencia energética desde el punto de vista de la medicina tradicional china, ¿verdad? Canales de acupuntura, meridianos, como también se les llama, puntos fuera de meridiano, puntos extraordinarios, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ayudar también a mejorar mucho nuestro sistema linfático, sistema de arrastre circulatorio, muy fácil de usar. Déjenme decirles que inclusive los últimos estudios hemos demostrado la liberación de células madre. Y esto es uno de los elementos más importantes que nosotros tenemos que promulgar, que tenemos que hacer conocimiento a las personas, ¿no? Sí, y por supuesto, va a tener efectos importantes de resonancia sobre nuestras células de manera muy importante. Pero para toda esta gente nueva, a la cual también les quiero dar la bienvenida a todos los invitados, ¿verdad? ¿Qué son en sí los terahertz? ¿Qué son los terahertz? ¿Qué es la hipertermia? ¿Qué es el infrarrojo lejano? ¿Y por qué estamos hablando de esto últimamente? Bueno, de todo el rango de luz proveniente de nuestro astro rey, que sabemos que es una intensidad mucho, muy grande, aquí podemos ver todas las bandas, ¿verdad? Según las frecuencias de las cuales llegan a nuestro planeta. Quizás la más grande es sin lugar a dudas precisamente el infrarrojo. El infrarrojo que precisamente se encuentra de los aspectos eh, eh, más importantes en la vida del ser humano, ¿verdad? Vean ustedes aquí el espectro visible, que son los colores del arco iris, muy chiquitita, ¿verdad? El espectro visible realmente quiere decir que nosotros de todo el espectro de luz percibimos prácticamente solamente una muy pequeña fracción, ¿verdad? Este infrarrojo es quizás la banda más grande, digo, comparado con cualquier otra, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver que su densidad es demasiado grande. Y esta banda de infrarrojo ha acompañado precisamente a la ciencia en muchos aspectos importantes, pero también quiero que sepan que para nosotros en medicina se ha utilizado desde los últimos 60, 70 años para generar grandes beneficios a la salud. La banda del infrarrojo es muy importante porque dentro de esa densidad tiene varias aplicaciones. Por eso es que inclusive el infrarrojo para su estudio y su aplicación se divide en tres partes, infrarrojo A, B y C. ¿Me explico? Pero nosotros en medicina, por fines prácticos, pues solamente ocupamos dos bandas, ¿no? Lo que llamamos el infrarrojo cercano o proximal y el infrarrojo lejano o distal. ¿De acuerdo a qué? Pues de acuerdo lógicamente a la longitud de onda que se tiene. ¿Cómo son los infrarrojos cercanos o proximales? El infrarrojo cercano proximal, que todo lo hemos visto, es ese infrarrojo que se utiliza, por ejemplo, en las máquinas que escanean en los códigos de barras en el supermercado, por ejemplo, ¿verdad? O la aplicación más práctica, que es el uso del infrarrojo para medir la temperatura corporal y muchas otras cosas importantes, ¿verdad? En el caso de la rehabilitación, bueno, pues déjenme decirles que se tiene esos focos rojos, ¿verdad? Sí, con filamentos de tuxteno y que son verdaderamente maravillosos. El infrarrojo cercano proximal es lo primero que se descubrió de esta banda para fines terapéuticos y lógicamente tiene muchísimas aplicaciones muy, muy, muy importantes. Jamás voy a hablar mal de esto, jamás. Al contrario, siempre he dicho, gracias a esto, pues tenemos lo que hoy conocemos sin lugar a dudas. El único limitante que yo puedo mencionar del infrarrojo cercano proximal es la penetración que puede tener hacia nuestro cuerpo. Solamente puede penetrar 1 centímetro después de nuestra piel. Al penetrar 1 centímetro después de nuestra piel, bueno, pues es el limitante, vamos. Ahora bien, el infrarrojo lejano o distal.
¿verdad? Puede penetrar de 6 hasta 8 centímetros después de nuestra piel. Eso es un gran beneficio, porque lógicamente podemos trabajar a mayor profundidad con tejidos, con órganos directamente. Pero déjenme decirles que aquí, miren aquí, muy cerquitita, ¿sí? Déjenme ver si me puedo, pues no lo veo. Ok. Muy cerquitita aquí a las microondas, pegadito a las microondas, por eso dicen que es el extremo del infrarrojo. Ahí vamos a encontrar como parte del infrarrojo lejano una pequeña banda con una densidad muy particular que se llaman terahertz. Los terahertz son precisamente parte de la frecuencia del infrarrojo lejano, pegadito a las microondas, ¿verdad? Muy cercano precisamente al láser, inclusive. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque precisamente nos va a permitir entender, por eso los terahertz son capaces de penetrar pues hasta 10 centímetros, dice la literatura, después de la piel. Lógicamente que lo hacen sumamente interesantes. Estas ondas electromagnéticas son muy importantes, mucho, muy importantes, porque lógicamente, repito, han tenido grandes beneficios en su aplicación, tanto para la salud como en otros campos de la ciencia. Aquí, les repito, aquí muy cerquitita a la Ciudad de México se encuentra el Instituto Mexicano para la Investigación de Terahertz, lo cual nos hace pensar que lógicamente su gran relevancia que se tiene para su uso, ¿verdad? Aquí podemos ver lo que les decía, ese es un estudio donde nos habla precisamente cómo es capaz precisamente a partir de terahercios hacer estos, espectroscopía, o sea, diagnóstico, ¿sí? Eh, eh, Muy importante con este tipo de luz. Con este tipo de luz, qué interesante, qué cantidad de usos tiene, ¿verdad? Por eso vamos a ver que cada día se está estudiando más. Y esto es muy importante porque lógicamente alguien me puede decir, oye, pero yo encontré literatura que hay terahertz que hacen daño. Sí, claro, pues también el calor, el fuego te hace daño, dependiendo de qué, dependiendo de la temperatura, o sea, de el tipo de longitud, la exposición, etcétera. Me explico la frecuencia a la que se esté gestando estos terahertz. Sin lugar a dudas, ¿verdad? Puede haber algunas cosas negativas, pero lógicamente nada que ver con lo que nosotros generalmente estamos utilizando en nuestro equipo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. ¿Cuál es la acción que tiene esta en nuestro equipo? Bueno, déjenme decirles que tiene varios efectos, porque acuérdate que el equipo trabaja con una tecnología híbrida, ¿verdad? Mencionaba que son dos fenómenos los que están impactando hacia nuestro cuerpo, ¿sí? Con nuestro equipo. Uno, el infrarrojo lejano, o sea, los terahertz, y por otro lado, precisamente la diatermia profunda, este calor que es capaz de ser penetrante, dije, penetrante, sostenido, ¿verdad? El cual lógicamente tiene muchos efectos. Uno de los más importantes precisamente es generar un estímulo por temperatura para la liberación de mediadores vasculares, ¿verdad? Y que lógicamente van a referirnos a la liberación, por ejemplo, del óxido nítrico, a la liberación, por ejemplo, de sustancias vasodilatadoras, como es el caso de las histaminas, lo cual va a mejorar el flujo sanguíneo, con esto, lógicamente, transporte de oxígeno, lo cual puede ser mucho más fácil que pueda ser distribuido en todo nuestro cuerpo si permitimos que esto suceda, ¿verdad? Que es lo más importante. Entonces, nuestro equipo no es solamente un solo elemento, vamos a entender, son dos elementos. Por un lado, el fenómeno lumínico, ¿verdad? De los terahertz y por otro lado, el fenómeno térmico de la diatermia, ¿de acuerdo? Lo cual, desde mi punto de vista, lo que yo puedo evaluar es por lo menos 7 fenómenos muy importantes, ¿sí? Uno, el aumento de la temperatura del tejido sobre nuestro cuerpo y con esto la activación, la formación de proteína de shock térmico, efectos sobre el potencial de membrana, ya que es una frecuencia electromagnética también, ¿sí? Equilibrio del sistema nervioso autónomo, aumento en la liberación de células madre, que ya se los había yo mencionado, activación de los factores de transcripción NRF1 y NRF2, ¿sí? Los cuales son pequeñas proteínas que van a despertar, activar algunos genes que son muy importantes. ¿Como qué genes? Esos genes que hablamos que le llamamos genes de supervivencia. ¿Me explico? Esos genes, por ejemplo, que tienen que ver en el caso del NRF1, el factor nuclear de respiración 1, ¿verdad? Que activa los genes que procesan
los procedimientos para que mejore la cantidad y la calidad de la energía en nuestras células, ya que activan una cosa que llamamos biogénesis mitocondrial, hacen que las mitocondrias sean más grandes y sean mayor número, por lo tanto mayor cantidad y producción de energía. Y por otro lado, el NRF2, ¿verdad? El factor de transcripción NRF2 nos ayuda a la activación de los genes que promueven la síntesis, la formación, ¿sí? De enzimas antioxidantes, como es el caso de la glutatión peroxidasa, la superóxido dismutasa, las catalasas. Y un séptimo y último fenómeno, no menos importante, ¿verdad? Que es el fenómeno pirroeléctrico. Hoy se está buscando entender cómo a través precisamente de la temperatura se puede activar corrientes eléctricas que sean capaces de modular, ¿verdad? Aspectos tan importantes en nuestros tejidos como también a nivel de la membrana celular que garantice, ¿sí? Y ayude a la repolarización de la misma. ¿Qué ganamos con esto? Pues mayor entrada precisamente sobre el oxígeno hacia la célula. Ahora, vamos a ver otros artículos que son muy importantes. Primero, de terahercios, ¿verdad? Aquí estamos hablando de cómo precisamente la radiación de terahercios no ionizantes de alta intensidad en fibroblastos de la piel humana. Entonces, para problemas que estén sobre nuestra piel, como lo que vamos a ver a continuación, bueno, pues vamos a ver que está documentado, hay cierta documentación de esto, ¿verdad? Otro muy importante, como los pulsos de terahertz, causan fosforilación de un factor de transcripción que es el H2AX y activa la respuesta al daño del ADN. Vamos a ver que esto permite que haya más energía, según lo que está diciendo el artículo. Y segundo, proteger y reparar. Recordemos que hay genes que llamamos genes reparadores y estos genes van a ser muy importantes para reparar daños producidos, por ejemplo, por radicales libres, entre otras cosas. Aquí está lo que les mencionaba del fenómeno pirroeléctrico, este fenómeno tan importante donde a través precisamente de los cambios de temperatura se induce un campo eléctrico, con lo cual lógicamente vamos a poder generar polarización de la membrana celular, esto es una mejor participación de los electrolitos, una mejor captación de oxígeno, mayor producción energética. Se está estudiando, o sea, realmente este fenómeno se está estudiando de manera muy importante por la física moderna, ¿verdad? Ahora, algo que sí tenemos mucho que recalcar y que lógicamente va a poder explicar por qué desde siempre el estímulo, eh, lógicamente, eh, de estar provocando un daño, ¿verdad? Porque cuando pasamos algo caliente, pues de algún modo se está generando un daño sobre nuestra piel, sobre nuestro cuerpo, y eso hace que el cuerpo reaccione. De tal manera que se ha demostrado que esta acción que ejercen los terahercios sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? Activa la liberación de células madre. ¿Y por qué es importante esto? Porque recordemos que realmente una de las capacidades importantes que tenemos de autorregeneración depende precisamente de la capacidad de que las células madres estén liberando, ya que desafortunadamente con nuestro tiempo, con la edad, ¿verdad? Esta capacidad se va limitando cada vez más. Pero los terahercios lo pueden generar, cosa que lógicamente hay que promulgarlo, hay que expresarlo, hay que comentarlo. Miren, aquí tienen otro estudio muy importante de cómo precisamente redes de genes alterados por pulsos de terahercios en humanos inducidos, células madre pluripotentes. Esto es muy importante para regenerar las células, regenerar los tejidos en general, pero sobre todo combatir de manera muy puntual la parte de la inflamación. Miren, dinámica de la respiración del ADN en presencia de un campo de terahercios, lo cual quiere decir que hay mayor formación de energía y que lógicamente hay mayor protección del material genético para que se tenga tanto una división como una transcripción importante de la información genética. O sea, estamos hablando de que hay respaldo científico de lo que estamos diciendo. Mira, otro artículo de los terahertz, tienen células pluripotentes, otro artículo muy importante sobre de esto. Ahora, ¿qué pasa cuando el cuerpo tiene un estrés calórico, verdad? Cuando hay calor o cuando hay radiación. Bueno, pues las células tienden a verse lastimadas y muchas de ellas podrían morir.
¿verdad? Pero pues el cuerpo no quiere eso. La célula tiene que sobrevivir. Para poder sobrevivir, se sobreexpresa. ¿De acuerdo? Liberando una de las cosas más importantes que hoy estamos estudiando, que se llama la formación de proteínas de shock térmico. Las proteínas shock térmico son pequeñas proteínas fundamentales para la vida y por eso son afines tanto a células primitivas, ¿verdad? Células procariontes como células más evolucionadas o como las son las células eucariontes. ¿Qué es lo que hacen estas pequeñas proteínas que también se conocen como chaperonas o chaperoninas? Bueno, estas proteínas lo que hacen es que son proteínas de ensamblaje, no permiten que un tejido que se está degradando si continúe. Por el contrario, se detiene esa acción y se ayuda a que se regenere. Eso es muy importante. Ayudan a la regeneración del tejido que se está degradando. Esto es muy importante porque estos son los procesos de autocuración que el cuerpo tiene. Pero también vamos a ver que sobreexpresa la célula. ¿Qué hace cuando se sobreexpresa? Bueno, hace muchas cosas. Por ejemplo, interviene en la formación de antioxidantes, como los que mencioné, glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, catalasas, mejora la respuesta inmunológica, mejora lógicamente los procesos de autofagia, que es un proceso en el cual el cuerpo va a destruir, va a comerse todo lo que esté ya en forma de desecho en nuestro cuerpo. Por ejemplo, va a destruir ateromas, va a mejorar la respuesta a la insulina, va a mejorar, ¿verdad? La síntesis de colágeno, evita su degradación, etcétera, entre muchas otras cosas importantes, las proteínas de shock térmico. Por eso realmente es muy importante ver algunos artículos como este, como vemos sus implicaciones para mejorar aspectos infecciosos, cosa que ahorita va a ser muy importante por el tema que vamos a hablar. Entonces, si hiciéramos un resumen, ¿verdad?, de los aspectos más útiles que hace el equipo, ¿sí?, de V-Power y que lógicamente tiene una gran ventaja porque es sumamente versátil. O sea, estoy hablando de un equipo que se puede ocupar, ¿sí?, de diversas formas, ¿verdad? De diversas maneras, de acuerdo a diferentes criterios para su aplicación. O sea, se puede aplicar con el criterio más científico, que puede tener un rehabilitador, un profesional en la salud, ¿verdad? Un fisiatra, una persona que haga masaje, por ejemplo, fisioterapia, etcétera, así como también en los campos más cómodos de la medicina tradicional oriental, por ejemplo, o bien de la forma más empírica. ¿Qué quiere decir esto? Pues a lo mejor una persona no sabe cómo funciona, ¿verdad? Sin embargo, sabe que si le duele la rodilla y ahí se lo pone, va a mejorar. Entonces, es sumamente versátil. ¿Qué va a hacer precisamente en sí el equipo? Bueno, mejora el flujo sanguíneo por esa vasodilatación, promueve la neutralización de radicales libres, porque viste que por muchas vías activa la formación de antioxidantes. Ayuda a detener el sangrado, mejora el trabajo de las plaquetas, promueve la curación y la cicatrización. Nos ayuda a fomentar la producción de energía mitocondrial, con lo cual se fortalece el corazón. Aumenta los glóbulos blancos, mejora la respuesta inmunológica, muy importante en lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Se reconoce, por ejemplo, que la histotoxina, que es una proteína que aparece cuando hay quemaduras, se absorbe en la sangre y estimula glóbulos blancos en su modulación. Muy importante, ¿no? Pues nosotros vamos a hacer algo muy similar, vamos a dar un calor intenso como tipo quemadura para que se active la liberación precisamente de la histotoxina. Facilita la entrada de oxígeno, evitando la hipoxia celular. Ayuda a la liberación de células madre, por favor, no se les olvide este aspecto tan importante. Ayuda a la disminución de la presión arterial, regula la frecuencia cardíaca y la alcalinidad sanguínea, así como la regulación del ritmo respiratorio. Ayuda a generar un efecto antiinflamatorio, ¿sí? Debido al mayor aporte de nutrientes y células defensivas. Estimula precisamente la relajación, prepara el músculo para el ejercicio con un efecto antiespasmódico sobre la musculatura lisa, así como el aumento de la velocidad de conducción de los nervios periféricos. Ayuda a generar una sensación de sedación, de relajación, ¿verdad? Y esto va a ser muy importante cuando el paciente lo siente, ¿no? Se siente relajadito, aumenta el volumen y la concentración de orina, lo cual lógicamente va a ser muy importante para también generar mecanismos de desintoxicación de desecho en nuestro cuerpo, ¿verdad? Bueno, pues entonces esto es un poquito inicialmente de los que quiero hablarle de todo lo que hace el equipo y vamos a verlo de manera muy puntualizada en un tema que hoy tenemos muy importante, que son
las zonas íntimas. ¿Se puede aplicar en zonas íntimas? Bueno, vamos a ver que sí. En qué tipo de zonas íntimas se puede aplicar? Bueno, déjenme decirles que en las hemorroides, ¿verdad? Que son precisamente varices que se hacen precisamente en la zona del recto, va a ser muy, muy útil. Les decía de todos estos comentarios de los compañeros de China que nos están haciendo y dicen es que, ¿sabes qué? Es fabuloso cómo mejora radicalmente con pocas sesiones, unas hemorroides, lo cual pues mutuamente muy interesante. Sabemos que desafortunadamente en nuestro país es un problema severo y por eso si lo analizamos fríamente hay un gran mercado para su aplicación, para darle salud a la gente. Me explico. Sí, claro, por supuesto, todo tiene que ir acompañado, como lo he mencionado, un tratamiento integral, dieta, por supuesto, una dieta mucho más basada hacia nuestra biología, hacia nuestra genética, más frutas, más verduras, menos sal, menos cosas fritas, ¿verdad? Menos azúcar sobre todo, ¿verdad? Entonces, hay momentos en que estas venas, ¿verdad? Pues van a tener algunas situaciones complicadas porque al final de cuentas, pues están produciendo un tipo de varices en el recto y pues son afines a ciertos procesos. Por ejemplo, el esfuerzo que se hace durante las deposiciones, cuando vamos al baño, por ejemplo, cuando eh, hay enfermedades como la cirrosis, cuando una persona está mucho tiempo sentado, ¿verdad? Especialmente en el baño donde está interrumpiendo el flujo sanguíneo, el estreñimiento, ya lo dijimos, ¿verdad? Y por supuesto, la genética va a estar involucrada sin lugar a dudas. El problema, lógicamente, que es un problema bastante severo, que a veces no se pues es difícil comunicarlo por pena, ¿verdad? Porque todos estos problemas de las zonas íntimas, pues es difícil, ¿no? Que una persona lo pueda comentar y más si el médico tratante es del sexo opuesto, como que cuesta un poquito más de trabajo, ¿verdad? Pero lógicamente sabemos que esto va a presentar sintomatologías como la sangre fresca que se pueda ver, comezón en el ano, ¿verdad? Dolor anal durante una persona que se encuentre sentada, dolor cuando estamos defecando y por supuesto sentirse protuberancias duras pero sensibles en esa zona anal, ¿verdad? Lógicamente, al ser un tipo de varices, puede ocasionar problemas secundarios, puede provocar hemorragias que puedan conducir a anemias y otros problemas y por supuesto, ¿verdad? Complicarse de forma sumamente alarmante. Es importante siempre darle atención a la prevención. Quiere decir que si tú apenas o cualquier persona, ¿verdad? Cualquier persona de nosotros que esté teniendo alguna sintomatología, aunque sea moderada, bueno, pues vamos a ver que es importante que se lo trabaje, que lo active. ¿Cómo? Pues tomar más agua, ¿verdad? No quedarse tanto tiempo sentado en la taza del baño porque esto está interrumpiendo la circulación, ¿verdad? Y por supuesto consumir más fibra, por supuesto consumir más elementos ricos en enzimas que faciliten nuestra digestión, sin lugar a dudas. Vamos a ver aquí precisamente unas fotos que nos hicieron llegar, ¿verdad? Los compañeros en China. Vean ustedes cómo tan solo con 25 sesiones, ¿verdad? Podemos ver la mejoría sustancial sobre hemorroides. Véanlo ustedes. Tan solo 25 sesiones. Uno puede decir, oye, pero son muchas sesiones. Estamos hablando de casi un mes de tratamiento si lo estamos aplicando diario. Sí, yo no digo que esto sea magia, ¿verdad? Pero vamos a ver que realmente desde el punto de vista de la medicina convencional, pues simplemente hay analgésicos, simplemente hay desinflamatorios locales que no siempre funcionan, ¿verdad? Y por supuesto, pues está la cirugía. Aquí podemos verlo, sin ser escatológicos, claro, por supuesto, ¿verdad? Aspectos importantes para eso. Ahora bien, puede haber algún tipo de situación molesta, tanto en hombres o mujeres, en sus partes íntimas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo qué? Bueno, mire, puede ocuparse entonces los terahertz en dolor e inflamación de la zona pélvica, sea la causa que sea, verrugas genitales siempre y cuando sean expuestas, ¿verdad? Úlceras expuestas, inflamación prostática, lesiones por herpes genitales, hemorroides, varicocele e inflamación testicular. Entonces puede aplicarse perfectamente tanto procesos para hombres y para mujeres,
¿verdad? Aquí yo ya les ponía la vez pasada cómo, cómo puede mejorar, por ejemplo, una glándula mamaria, ¿verdad? Simple y sencillamente después de unas cuantas aplicaciones. ¿Sí? Esto nos hace entender su gran capacidad de regeneración que tiene, de activar precisamente estos procesos tan importantes para nuestro cuerpo. Miren qué cosa tan impresionante. ¿Cómo va a ser la terapéutica? ¿Cómo va a ser la terapéutica? Bueno, yo les voy a dar mi técnica personal, pero bueno, puede hacerse de muchas otras maneras, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. A mí siempre me gusta empezar con una cosa que llamo precalentamiento, precisamente hacer pequeños círculos desde la cabeza hasta los pies por la parte frontal de nuestro cuerpo. Círculos, 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 sí, unos 5, 15 minutitos aproximadamente y después hacer lo mismo por la zona de la espalda, hacer lo mismo por toda la zona de la espalda, toda la zona de la espalda, toda la zona de la espalda, igual de unos 5 a 15 minutitos, ¿verdad? Después hacer desplazamientos largos, rectos, ¿verdad? Por el frente y por la espalda recto. Uno, dos, tres, yo digo unos 10, 15 desplazamientos por la misma zona y después nos vamos a otra, especialmente la columna vertebral para el estrés, sobre todo las piernas, sobre todo, ¿verdad? O igual de unos 10 a 20 minutitos aproximadamente en esta operación. Y después ya irnos directamente sobre la zona genital. Se puede hacer de muchas maneras. Yo, por ejemplo, sugiero mucho, ¿sí? Colocar el equipo, eh, porque a lo mejor se lo tiene que hacer uno por uno de forma propia, ¿no? Sentarse de tal manera que estemos en lo que llamamos posición ginecológica, ¿sí? Se puede sostener sobre algunas almohadas, ¿sí? Para que haya la distancia adecuada a nuestra zona perigenital y se va a dar con la intensidad baja en forma directa, de unos 10 a unos 20 minutitos, por eso tiene que ser con la intensidad baja. ¿Qué tan cerca? Bueno, eso va a depender mucho de la tolerancia de la persona, pero bueno, unos 20 centímetros de distancia pueden ser muy útiles, pero no es una regla, no es una regla, aclaro, ¿de acuerdo? Que la gente se sienta cómoda, porque siempre me preguntan eso, ¿hay qué intensidad? La intensidad va de acuerdo, ¿sí? A la capacidad de tolerancia que tenga la persona, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Ahora, si existe, vamos, si hay más terahertz, si se genera mayor intensidad de terahertz con la frecuencia más alta, sí, eso es verdad, pero depende mucho cómo lo tolera la persona. ¿De acuerdo? En este caso, como va a estar directo el calor, 10 minutitos, por eso hay que tenerle la intensidad baja. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Ahora bien, si buscamos, ¿verdad? Este tipo de situaciones, por ejemplo, en pacientes, problemas de próstata, problemas de vejiga, bueno, pues vamos a tenerlo precisamente que aplicar en toda el área, sí, del bajo vientre, la zona prostática, igual, de forma directa, de unos 10 a unos 20 minutitos aproximadamente. ¿De acuerdo? Para vejiga, vejigas caídas, vejigas con infecciones, con problemas en general, próstata, bueno, pues ahí vamos a darle toda esta terapia, ¿de acuerdo? Y yo siempre termino haciendo giros, ¿verdad? Giros en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, porque es muy importante, ¿sí? Aquí tenemos centros energéticos muy importantes, según dice la medicina china, pero también una cantidad importante de centros nerviosos, según la parte occidental, lo cual en general, pues va a ser de gran beneficio, de gran beneficio para nosotros. Entonces, con esto estamos dándonos cuenta de la gran versatilidad de usos y aplicación que puede tener precisamente nuestro equipo para la salud.